Buen día y continuamos con la relación e importancia de la lógica con otras disciplinas. Ya les había platicado un poco con respecto a lo que cuando veíamos lo que era la lógica formal, cómo algunas disciplinas apoyaban a la lógica para generar un tipo de pensamiento mucho más completo y mucho más concreto, ¿no? Y bueno, hoy vamos a ver esas disciplinas que le apoyan a la lógica para generar nuevos pensamientos. Y es que la relación e importancia de la lógica con otras disciplinas, como puede ser la psicología, la gramática, y la matemática, pues si nos damos cuenta, así a grandes rasgos, pues tiene una cierta relación de manejar el pensamiento, ¿no? O sea, todas las disciplinas o todas las ciencias desarrollan pensamientos, pero se apoyan en la lógica, y la lógica se apoya alternativamente con la psicología, con la gramática y la matemática. La psicología entiéndase como en el entendido del manejo del pensamiento, la gramática en el desarrollo y la estructura de las ideas o los juicios en su concreto, y las matemáticas pues pareciera ser que es una relación con la lógica simbólica que tiene que ver con todo este mundo de símbolos, y demás, que pues los físicos, los astrofísicos, los químicos y demás pues manejan a su perfección, ¿no? Pero al final de cuentas también nosotros como personas que no podemos, o digamos que no tenemos una relación directa con estas ciencias exactas, también las podemos generar. Sin embargo, nuestro tipo de pensamiento lógico, matemático, pues no lo vamos a tener, muy desarrollado, como se podría decir. A lo mejor el acercamiento más que tengamos es lo que vemos en clases de matemáticas, de física, de química, y en el desarrollo de algunos experimentos de laboratorio previamente ya redirigidos, pero hasta ahí, ¿no? O sea, o el ver cómo las moléculas, el generar ecuaciones moleculares y demás. Pero bueno, eso ya es de otro nivel. Pero mientras en nuestro mundo cotidiano, en nuestra vida cotidiana, pues generamos pensamientos a partir de la lógica formal, que digamos que es el punto en el que nosotros podemos estar trabajando, ¿no? Eh, en el grado del pensamiento, de lo que podríamos decir en este mundo de las relaciones. Ahora, ¿cómo se relacionan cada uno de estos conceptos? Es que la relación de importancia de la disciplina La relación e importancia de la lógica con la psicología van a tener determinados los siguientes puntos. Y es que mientras que la lógica estudia o emplea conceptos de proposición o juicio y razonamiento, en el caso de la psicología y utiliza un método racional, la psicología va a estar utilizando un método este, experimental, ¿no? Porque la psicología, si lo entendemos así, dentro de su origen, este, desarrolla un estudio de la mente humana, en cómo se va desarrollando, cómo se va disciplinando esta mente humana. Porque al final de cuentas, si nosotros pensamos en el mundo de la prehistoria o en el tiempo de la caverna, pues nuestros antepasados ya milenarios, pues no tenían esa capacidad de diálogo, de discurso, de habla, de comunicación, y eran precarios en sus pensamientos, ¿no? Y cómo ha ido evolucionando, digamos que, imagínate cuando uno es pequeño, no tenemos el conocimiento que tenemos, por ejemplo, a esta edad, ¿no? A sus 15, 16 años, 17 años, no tienen la misma, o por ejemplo, en mi caso, pues no tenía esa idea o ese tipo de conocimiento, de pequeño, mientras que cuando nacía un hombre de las cavernas, pues no desarrollaba su conocimiento porque el mundo que le rodeaba, pues prácticamente no estaba determinado, ya, o con los avances que tenemos hoy en día. Hoy prácticamente a los 2, 3 años un pequeño puede utilizar un celular sin problema, ¿no? Pero porque es la capacidad del desarrollo de la mente humana que se va generando a partir de ese tipo del modo,
el método de experimentación, ¿no? Por esa razón la psicología utiliza ese método. Mientras que en el caso de la lógica, pues va a utilizar un método racional diferido o relacionado con la psicología. Y es que se basa en las observaciones realizadas acerca del funcionamiento normal y anormal de la mente, que ese es, digamos, que su campo de estudio, mientras que la lógica pues solamente estudia los pensamientos y no va a estar determinado bajo ese concepto. Entonces digamos que esas son, digamos que las relaciones que tienen, ¿no? O la contraparte o las características que las difieren, pero que al final de cuentas están relacionadas porque las dos se enfocan o son ciencias de hechos, o sea, se enfocan a los hechos que se tienen. Por esa razón, en el caso del mundo del concepto, de la proposición o el juicio y el razonamiento, pues están entendidos dentro de esa ciencia, ¿no? O sea, esa parte. Y es que la relación de las ciencias empíricas, pues están determinadas por las experiencias en un proceso mental de los pensamientos, si es que ambos están desarrollándose bajo esos esquemas, ¿no? Entonces, digamos que esas son las características de cómo la lógica y la psicología se van relacionando, ¿no? Se relacionan por métodos, por formas de estudio, y es así como también en el caso de la gramática, pues lo vamos a ver, ¿no? La relación e importancia de la lógica con las otras disciplinas es que la gramática veíamos en la clase bueno, en el video anterior con respecto a los principios o leyes, pues la gramática tiene mucho que ver en el ejercicio de generar oraciones muy bien estructuradas para poder entenderlas dentro de lo que quieren dar dentro de su campo significativo y de su conceptualización, ¿no? Y es que el orden de la lógica estudia el orden de los pensamientos, pero en el caso de la gramática tiene que ver con las expresiones concretas o correctas del pensamiento. O sea, prácticamente la lógica se va a desarrollar en el orden del pensamiento o dentro de lo que es este, el juicio, ¿no? Recordemos que el juicio tiene una estructura de el sujeto, verbo y el predicado. ¿Cómo están estructurados? ¿Qué es lo que nos quiere decir concretamente un enunciado? Mientras que la gramática solamente cuida la expresión concreta o correcta del pensamiento, no más. Y esa es la diferencia o en el cual se desarrollan esta relación de la lógica y gramática. Por otro lado, vamos a ver que para el caso de la gramática utiliza ciertas reglas particulares para cada idioma, mientras que en la lógica pues no va a enseñar ese tipo de reglas, sino va a enseñar leyes que rigen a la mente de todo individuo, como son los principios de la lógica, ¿no? Principios o leyes de la lógica que también ya las hemos visto en un video anterior y que por esa razón llegamos a concretizar ciertos argumentos basados en sus juicios, ¿no? Y por eso enseña leyes que en el caso de la gramática enseña leyes o que son solo válidas para un idioma, o sea, no, la lógica es universal mientras que la gramática es propia de una cierta lengua o un idioma. Y por último, decimos que los dos se interesan por la corrección del lenguaje, ¿o no? Y es que eso lo va a tener mucho la gramática, mientras que la lógica solamente atiende a las expresiones humanas dentro de sus pensamientos o del orden de sus pensamientos. Y por último, vamos a ver cómo la relación de esta importancia de la lógica con otras disciplinas va a llegar a las matemáticas y es que la lógica junto con las matemáticas tienen, creo que creo es la relación más estrecha de lo que podemos entender como una relación e importancia. ¿Por qué? Porque vamos a empezar con las matemáticas, ¿no? Entonces, la matemática dice que solamente funciona en el campo del espacio y el número, como se los platicaba en la introducción de este video. Es cierto que las matemáticas se van a relacionar dentro de este mundo, tal como lo tenemos en la imagen representativa, en ese mundo global del universo de los números y las teorías y y todas las fórmulas que podemos ver ya en el mundo de las matemáticas, ¿no?
Y es que el resultado de estas funciones llegan en un campo en el cual se genera un conocimiento brutal, ¿no? Mientras que la lógica, tiene una semejanza de estos dos mundos importantes que pueden ser el espacio y el número. Sin embargo, también lo puede tener en el discurso. Entonces, entendamos que estas características se pueden ir utilizando. Ahora, los dos, tanto matemáticas como lógica, utilizan símbolos y para entenderla, ¿no? Cuando veíamos los principios, eso de A es igual a A y este A no puede ser igual que B y todo ese rollo, pues a veces, por eso a veces muchos como que le tienen miedito a la lógica porque dicen, es que son como las matemáticas que tenemos que utilizar símbolos, cuadros de verdad y todo ese rollo, pero no, también podemos generar discursos o juicios argumentativos, verbales, entonces, discursivos. En el mundo de la política, los discursos políticos tienen una carga significativa de juicios y todo ese rollo, ¿no? Bueno, un buen discurso político. Pero bueno, ambas disciplinas también se interesan por el raciocinio riguroso. Y es que sí, o sea, la lógica y las matemáticas tienen una relación, una conexión entre estos raciocinios rigurosos, son muy exactos, muy precisos. Es como veíamos con la parte de la gramática que se relaciona, no cómo se relaciona, pero yo creo que la lógica es muy rigurosa en ese aspecto. Lo veíamos casi al principio con la definición de lógica, cómo veíamos una rigurosidad en el aspecto de ser muy precisos y sin equívocos. Eso sí, hay que entenderlo, ¿no? No acepta equívocos, o sea, si es falso, es entendible que es falso, pero ¿por qué es falso? O sea, no puedes decir solamente es falso porque es falso. El tratado, otro aspecto es que es un tratado que explica cuáles son las leyes que debe de seguir la inteligencia humana cuando se piensa. Entonces, debemos entenderlo de esa manera, en que la lógica y las matemáticas tienen que ver con la inteligencia humana, en cuanto se piensa, ¿no? Las dos están muy estrechamente, entendibles en esas leyes que se deben de seguir para alcanzar esa inteligencia cuando se quiere pensar sobre la cuestión humana. Y son muy amplias en sus leyes, en sus fórmulas, en sus formas de construcción, nuevos pensamientos, aparte, para llegar a un raciocinio mucho más avanzado y disciplinado. Y bueno, fueron la relación de la importancia de la lógica con otras disciplinas. Entonces, recapitulemos, la lógica está relacionada directamente con la psicología por los procesos mentales. La lógica está relacionada directamente con la gramática por la cuestión de la estructura de ciertos discursos, y con las matemáticas, con la construcción de ser tan rigurosos en sus formas de pensamientos para alcanzar un raciocinio muy completo y muy razonable. ¿Sí? Y nos vemos la próxima vez. Bye bye.